Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a continuar con el tema 7 y vamos a ver el oligopolio. Las formas de mercado que hemos estudiado hasta el momento suponían que las empresas o las firmas eran independientes en el sentido de que tomaban sus decisiones sin considerar las reacciones de las demás empresas competidoras. El monopolio se caracteriza por la existencia de un solo vendedor, por lo que no tiene rivales, mientras que en la competencia perfecta el número de vendedores es lo suficientemente grande, de manera tal que la influencia de las acciones de cualquiera de ellos sobre las decisiones de sus competidores es imperceptible. Entre los extremos de la competencia perfecta y el monopolio se encuentra el oligopolio. El oligopolio es una estructura de mercado en la cual existen pocos vendedores, por lo que las acciones de cada uno de ellos son tenidas en cuenta por los otros. Aquí las empresas sí reaccionan ante las decisiones que toman o las acciones que emprenden las otras. Cada empresa posee un cierto poder de mercado, pero este no es absoluto, como en el caso del monopolio, sino que se trata de un poder de mercado limitado por el que poseen sus competidores. El oligopolio es una de las estructuras de mercado más extendida en la realidad y podemos dar varios ejemplos, como ser los automóviles, la siderurgia, el aluminio, los productos petroquímicos, los equipos eléctricos, las computadoras, entre otros. Veamos cuáles son las características básicas de este mercado. Decimos que está integrado por pocas firmas. El tamaño de las firmas es variable, pero algunas son importantes en relación al tamaño del mercado, por lo que sus decisiones respecto a la cantidad, al precio u otras actividades del mercado condicionan las decisiones de las otras firmas. Cada oligopolista se enfrenta a una demanda que depende de la demanda total y del comportamiento de las otras firmas que integran el mercado. Cada oligopolista maximiza sus beneficios teniendo en cuenta sus costos, la demanda total y la reacción de las otras firmas. En este tipo de mercado, los beneficios de una firma no solo dependen de su propia conducta o curso de acción elegido, sino también de las que sigan las demás. Se puede considerar que la conducta de los rivales está dada o modificarse como reacción a lo que haga la empresa considerada y o emprender diversos cursos de acción alternativos. Hay un gran número de reacciones posibles y por lo tanto no existe una sola teoría de oligopolio, sino una gama de teorías. En este tema vamos a ver algunos modelos y vamos a distinguir dos clases de oligopolio: oligopolio con producto homogéneo y oligopolio con producto diferenciado. La mayoría de los modelos que vamos a desarrollar se centran en cómo se supone que las empresas eligen la cantidad o el precio que maximiza sus beneficios y en cómo realizan esta elección basándose en consideraciones relacionadas con las conductas de sus competidores. Las empresas eligen la cantidad o el precio, pero no ambas. Una vez establecido el valor óptimo de una de estas variables, la demanda de los consumidores determinará el valor de la otra. Los márgenes de elección de los empresarios sobre qué variables competir son diferentes cuando el producto es homogéneo o diferenciado. Si los productos son diferenciados, además de la decisión sobre la cantidad o el precio, se pueden tomar decisiones sobre publicidad, asistencia postventa, calidad, etc. Vamos a ver que los resultados que se obtienen en cada modelo son distintos y que estos dependen principalmente de cómo se definen los beneficios y de cómo se trabaja con las condiciones de primer orden de la maximización de beneficios según los supuestos establecidos. Cada uno de estos modelos explican algunos aspectos del comportamiento de los mercados de oligopolio, pero en realidad ninguno de ellos logra explicar todas las conductas posibles de las empresas. Antes de comenzar con los modelos, vamos a definir algunos conceptos previos. Una de las características que está presente en todos los modelos es la independencia o interdependencia entre las acciones de los vendedores. Para definir estos conceptos, vamos a partir de un análisis sencillo en el que suponemos la existencia de un duopolio con producto homogéneo, es decir, un mercado integrado por dos firmas, la firma I y la firma J, que producen bienes idénticos.
También vamos a suponer que las empresas son idénticas, que no hay costos de transacción ni de información y que hay muchos demandantes. En este contexto, el precio del mercado será único debido a la competencia entre los compradores, ya que los compradores son indiferentes entre el producto de una empresa y otra. Para simplificar más el análisis, vamos a decir que los costos medios en los que incurre cada firma son constantes e iguales. La función inversa de demanda muestra el precio que los demandantes están dispuestos a pagar para adquirir X, donde X sería el nivel de producción de la industria, es decir, la suma de lo que ofrece la firma Y más lo que ofrece la firma J. El problema de decisión de cada una de las empresas consiste en maximizar sus propios beneficios, en donde los beneficios se definen como la diferencia entre sus ingresos totales y sus costos totales. Aquí, el precio del mercado no es una variable exógena, como en el caso de competencia perfecta, sino una variable endógena, porque las firmas son formadoras de precios. Entonces, el precio se considera como una variable que depende de la cantidad total del mercado. La condición de primer orden de la maximización de beneficios requiere que la primera derivada de los beneficios con respecto a la cantidad sea igual a cero. Vamos a desarrollar esta derivada para la firma Y. Para derivar el ingreso total tenemos que trabajar con la regla del producto y con la regla de la cadena. Entonces, esto sería el precio más la cantidad que produce la firma Y por cómo cambia el precio cuando cambia la cantidad total de la industria, por cómo cambia la cantidad total de la industria cuando solo cambia la cantidad de la firma Y. Y a esto hay que restarle el costo medio. ¿Cómo cambia la cantidad total de la industria cuando solo cambia la cantidad de la firma Y? Lo obtenemos de aquí. Y será igual a 1 más cómo cambia la cantidad de la firma J cuando cambia la cantidad de la firma Y. Ahora, esta derivada puede ser igual o distinta de 0 dependiendo de si las acciones entre las empresas son independientes o interdependientes. Si la decisión sobre la cantidad a producir por parte del vendedor Y tiene una influencia imperceptible sobre la cantidad a producir por parte del vendedor J, esta derivada será igual a 0, mientras que si esa influencia sí es perceptible, será distinta de 0. En otras palabras, las acciones son independientes cuando las variaciones en la cantidad del vendedor Y no provocan ninguna reacción sobre las cantidades producidas por el vendedor J. Las acciones son interdependientes cuando las variaciones en la cantidad del vendedor Y provocan alguna reacción sobre las cantidades producidas por el vendedor J. Cuando las acciones son independientes, aunque no haya ninguna reacción, los beneficios de la firma Y se ven afectados por la cantidad que produce la firma J porque el precio de mercado depende de la cantidad total. Es decir, la existencia de otras empresas en la industria afecta los beneficios de la empresa Y. Cuando las acciones son interdependientes, los beneficios de una firma se ven afectados por la reacción de la otra firma. La cantidad que produce la empresa Y influye en la decisión de la cantidad de la empresa J y esto repercute en el precio de mercado. En este caso, cada vendedor es lo suficientemente grande en relación al mercado para que sus acciones influyan perceptiblemente en su rival. Sea cual sea la magnitud de la reacción del vendedor J ante una variación de la producción por parte del vendedor Y, la repercusión en el precio será distinta y las consecuencias a las que se enfrenta un vendedor cuando cambia el precio son inciertas porque depende de las acciones de su rival. Aunque aquí hemos simplificado el análisis al caso de un mercado integrado solo por dos firmas, esto se puede generalizar para el mercado oligopolístico. Otro concepto importante es el de la colusión. La colusión es el acuerdo entre firmas.
Las firmas pueden decidir coordinar sus decisiones para fijar las condiciones del mercado con el objetivo de aumentar sus beneficios por eliminación de la competencia e incremento del poder monopolístico, con el objetivo de disminuir la incertidumbre oligopolística que surge de la dificultad de predecir por parte de una firma la reacción de las otras, y o con el objetivo de evitar la entrada de otras firmas. La colusión puede ser perfecta o imperfecta. Es perfecta cuando el acuerdo es explícito y surge de una organización formal. Es imperfecta cuando surge de un acuerdo tácito o explícito informal. Si bien las firmas tienen grandes incentivos para llegar a un acuerdo porque los beneficios esperados son más elevados, existe un conflicto básico de intereses sobre cómo distribuir los beneficios resultantes de la cooperación. Por otro lado, la colusión explícita es ilegal en muchos países y uno de los principales impedimentos de la colusión implícita se halla en que es difícil para las empresas ponerse de acuerdo sin reunirse o sin comunicarse. Las señales de los precios constituyen un tipo de colusión implícita que a veces sortea este problema. Por ejemplo, una empresa A puede anunciar en la prensa que ha subido su precio y esperar que sus competidoras lo interpreten como una señal de que también deben subir el suyo. Si las otras empresas lo perciben como un mensaje claro de que la empresa A está tratando de conseguir su cooperación para subir los precios y deciden secundarla subiendo también su precio, se establece una pauta de coordinación y colusión implícita que desde el punto de vista de las empresas puede ser tan eficaz como reunirse y acordar formalmente el precio. Sin embargo, las colusiones implícitas suelen durar poco tiempo porque existe una gran desconfianza. En el momento en que una empresa percibe que su competidor está modificando su precio o haciendo demasiada publicidad para captar una mayor cuota o porción del mercado, puede estallar una guerra de precios que puede ser perjudicial para todas. Como la colusión implícita suele ser frágil, las empresas ansían la estabilidad en lo que se refiere al precio. La acción independiente es la negación de la colusión, y por lo general las industrias nuevas o las industrias con mucha tradición son las que se niegan a coludir. La diferenciación del producto es otro concepto importante. Los productos diferenciados son bienes sustitutos cercanamente relacionados pero no idénticos. El supuesto de producto homogéneo no se verifica en muchos mercados del mundo real. Por lo general, las empresas dedican enormes recursos a diferenciar sus productos de los de sus competidores, utilizando características como la calidad, la variación de estilos, las garantías, los servicios especiales y la publicidad de sus productos. El mercado está compuesto de bienes que varían de una empresa a otra y los consumidores pueden tener preferencias sobre el proveedor que desean. Hay productos que son parecidos pero no idénticos. Esta posibilidad introduce cierta ambigüedad en lo que se entiende por mercado de un bien, ya que cuando el producto es homogéneo, la demanda de mercado se puede obtener como la suma horizontal de las demandas individuales sin ningún problema. Pero cuando el producto es diferenciado, no se puede hacer esta agregación para el análisis a nivel de mercado porque no se pueden sumar cantidades de bienes que no sean idénticas. Cuando el producto es diferenciado, no existe un precio único y el análisis se realiza a nivel individual, es decir, para cada productor o empresa. Debido a ello, cada productor se enfrenta a su propia curva de demanda que es función de su propio precio y de los precios de sus competidores. La diferenciación de productos hace que cada firma tenga como clientes una cuota o una porción de los consumidores del mercado y que puede ejercer un cierto control sobre el precio de su propia marca o tipo de producto. Es decir, tiene un cierto poder de mercado, pero este poder de mercado es limitado porque el producto que ofrece tiene sustitutos cercanos. El equilibrio de Nash es la solución competitiva de la maximización de beneficios, incluso para los casos en los que existan solo dos empresas. En términos generales, encontrar el equilibrio de Nash significa determinar el resultado probable
de las interrelaciones individuales cuando cada agente persigue su propio interés. En un contexto en el que existen dos firmas, si A1 y A2 son las acciones estratégicas correspondientes y el objetivo de cada firma es maximizar sus propios beneficios, el conjunto de acciones estratégicas será óptimo y representará un equilibrio de Nash si y solo si se verifican estas desigualdades. Es decir, si A1 estrellita es la mejor estrategia para la firma 1 cuando la firma 2 elige la estrategia A2 estrellita, y si A2 estrellita es la mejor estrategia para la firma 2 cuando la firma 1 elige la estrategia A1 estrellita. En el equilibrio de Nash, cada empresa obtiene el mejor resultado posible dado el resultado de sus competidoras, por lo que ninguna tiene incentivos para cambiar de conducta. Este es el único equilibrio compatible con el supuesto de racionalidad, ya que si no fuera así, alguien podría conseguir mejores resultados alternando su curso de acción. Existen muchos modelos de oligopolio y muchas variaciones de cada uno de ellos. En esta asignatura solo veremos algunos a un nivel introductorio. En la mayoría de los modelos que vamos a ver, para simplificar el análisis, supondremos que solo existen dos empresas y que los costos totales de las dos empresas son iguales al costo medio por la cantidad, en donde los costos medios son constantes, de modo que los costos marginales de las empresas son constantes también e iguales a los costos medios. Los bienes producidos por las empresas pueden o no ser idénticos. Cuando sean idénticos, supondremos que los costos de las empresas son idénticos también. Aunque nos limitemos al análisis del mercado duopolístico, todos los análisis que realicemos son generalizables al mercado oligopolístico. Vamos a comenzar con la determinación de la solución de competencia perfecta para poder realizar comparaciones y analizar los efectos. Con algunos modelos voy a ir un poco más rápido sin detenerme a explicar cada uno de los desarrollos matemáticos ni a leer todas las ecuaciones para que este video no sea tan largo, pero sí les voy a solicitar a ustedes que analicen las ecuaciones matemáticas con más detenimiento cuando estudien. El modelo cuasi competitivo supone un comportamiento precio aceptante de todas las empresas, por lo que el precio está fijo. Consideramos n empresas que producen un bien homogéneo. La función inversa de demanda expresa el precio en función de la cantidad total. El beneficio de cada empresa es igual a su ingreso total menos su costo total, el cual depende solo de su propio nivel de producción. La condición de primer orden de la maximización de beneficios requiere que la primera derivada de los beneficios con respecto a la cantidad sea igual a cero. De esta condición surge que en un mercado con pocos vendedores, la solución cuasi competitiva es la que se obtendría si cada vendedor siguiera la regla de competencia perfecta. Es decir, cada empresa supone que sus decisiones no afectarán al precio del mercado, por lo que el precio es igual al costo marginal. Las n ecuaciones de oferta, junto con la ecuación de demanda, garantizarán que este mercado alcance una solución competitiva a corto plazo. Gráficamente se supone que los costos marginales son constantes para todos los niveles de producción, por lo que el equilibrio cuasi competitivo se produce para x sub e. En el modelo de Cartel se supone que las empresas pueden alcanzar una colusión perfecta para fijar la producción de la industria. Las empresas reconocen su interdependencia mutua, es decir, reconocen que pueden influir sobre el precio y deciden coludir para obtener los beneficios del monopolio. El cártel actúa como un monopolio de múltiples fábricas y elige las cantidades que maximizan los beneficios totales de la industria. Planteamos el caso de un duopolio con producto homogéneo. Definimos la demanda que enfrenta la industria y los beneficios totales de la industria. Las condiciones de primer orden de la maximización de beneficios requieren que las dos primeras derivadas parciales de los beneficios totales con respecto a la cantidad de cada firma sean iguales a cero. Las desarrollamos y las analizamos. Estas dos derivadas serán iguales a 1, ya que si las empresas coordinan sus decisiones,
actúan como si fueran independientes. Y esto que tenemos aquí es el ingreso marginal. El ingreso marginal se puede escribir como una función de la producción total de todas las empresas porque su valor es el mismo independientemente de cuál sea la empresa cuyo nivel de producción varíe. En equilibrio, este ingreso marginal debe ser igual al costo marginal de producción de cada empresa. Gráficamente, si suponemos que los costos marginales son iguales y constantes para todas las empresas, el nivel de producción que maximiza los beneficios totales es X sub E. Si lo comparamos con la solución competitiva, la cual se encontraría en este punto, la cantidad es mucho menor, pero el precio y los beneficios son mucho más altos. Los duopolistas tendrán que negociar entre ellos la distribución total del beneficio. En un plan coordinado que exige un determinado nivel de producción específico para cada empresa, también se acuerda compartir los beneficios entre todos los miembros del cártel. Hay tres problemas que surgen con la solución del cártel. El primero es que estas decisiones monopolistas pueden ser ilegales. En muchos países existen leyes antimonopólicas que prohíben las conspiraciones para formar cárteles y las fusiones que aumentan la concentración en la industria. En Argentina, la Ley Nacional número 25.156 de Defensa de la Competencia prohíbe las concentraciones económicas y el abuso de posición dominante. En su artículo 6 define a la concentración económica como la toma de control de una o varias empresas a través de la fusión y otros actos o acuerdos. En la provincia de Salta, el decreto número 417/07 designa a la Secretaría de Defensa del Consumidor de la provincia como autoridad de aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia. Los cárteles suelen ser organizaciones internacionales. Sus miembros acuerdan explícitamente cooperar para fijar los precios y los niveles de producción, y si bien en algunos países existen leyes antimonopolios que prohíben coludir, en otros países las leyes son menos rigurosas y no se vela por su cumplimiento. Por otro lado, nada impide a los países o a las empresas que pertenecen a gobiernos extranjeros formar un cártel. Por ejemplo, el cártel de la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, es un acuerdo internacional entre los países productores de petróleo que consiguió subir durante décadas el precio del petróleo muy por encima de los niveles de producción alcanzados. Otro ejemplo de un cártel internacional es la Asociación Internacional de la Bauxita, AIB, constituido a mediados de los 70 por los principales países productores de la mina del aluminio. Aunque oficialmente la AIB no actúa como un cártel, los países llegan a un acuerdo para la fijación de precios y los niveles de producción con el fin de obtener mayores beneficios para los Estados miembros. El segundo problema es que se requiere que los directores del cártel dispongan de una considerable cantidad de información y es posible que esto resulte muy costoso y que algunos miembros del cártel sean reacios a ofrecerla. Y el tercer problema es que la solución puede ser inestable. Como cada miembro del cártel produce con un precio por arriba del costo marginal, cada uno tendría incentivo para expandir su producción. Una vez alcanzado el acuerdo, hay un incentivo a vulnerarlo cuando cada integrante de un cártel siga su racionalidad individual y busque su mejor respuesta, suponiendo que todos los demás van a respetar el acuerdo. Pero si todas actúan así, el acuerdo no se puede mantener. Cournot fue uno de los primeros que presentó un modelo formal del comportamiento del duopolio. Supone que las empresas producen bienes homogéneos y que tienen costos idénticos. Cada empresa reconoce que sus propias decisiones sobre la cantidad afectan directamente al precio del mercado y por ende a sus ingresos totales también, ya que el precio que se cobre depende de la producción total de las dos empresas, pero no reconocen que sus propias decisiones afectan a la cantidad de cualquier otra empresa. Es decir, las firmas actúan como si fueran independientes. Cada una maximiza sus beneficios
considerando una cantidad dada de producción de la otra firma. En el equilibrio, llamado equilibrio de Cournot-Nash, las cantidades se eligen de manera simultánea porque cada firma determina su cantidad de producción suponiendo que la otra no modificará la suya. Se trata de un juego no cooperativo y simultáneo. No cooperativo porque cada empresa adopta de forma independiente la mejor decisión para ella teniendo en cuenta a su competidor. Y simultáneo porque las empresas adoptan sus decisiones sobre el curso de acción a seguir al mismo tiempo. La simultaneidad de acciones implica la ausencia de comportamientos estratégicos. Ya vamos a volver sobre este concepto de juego más adelante. Veamos el modelo de Cournot con un ejemplo sencillo. Decimos que existen dos empresas que producen un bien homogéneo con costos medios y costos marginales idénticos y constantes. Y vamos a suponer que la demanda de la industria es lineal con pendiente negativa. Cada duopolista maximiza sus beneficios con el supuesto de que la cantidad producida por su rival no varía con respecto a la cantidad que él decida producir. Entonces, el primer duopolista maximiza sus beneficios con respecto a su cantidad, considerando la cantidad que produce el otro como parámetro. El segundo duopolista hace lo mismo. Cada empresa maximiza sus beneficios respecto a la única variable que tiene sobre su control y decide la cantidad que va a producir dado el nivel de producción de la otra empresa. Ambas empresas toman sus decisiones al mismo tiempo y ofrecen su producción simultáneamente en el mercado. Despejando x1 de la primera ecuación y x2 de la segunda ecuación, se determinan las funciones de reacción que expresan las cantidades de cada duopolista en función o en respuesta de la cantidad de su rival. Las funciones de reacción son lineales y tienen pendiente negativa. Esto nos indica que el nivel de producción que maximiza los beneficios de cada empresa es una función decreciente de la cantidad que se piense que producirá la otra. En otras palabras, si aumenta el nivel de producción de la empresa 2, se reduce el nivel de producción que maximiza los beneficios de la empresa 1 y viceversa. Lo mismo puede decirse respecto al nivel de producción de la empresa 2 en relación con el nivel de producción de la empresa 1. En equilibrio, estas ecuaciones deben ser mutuamente coherentes, es decir, cada empresa debe producir lo que la otra cree que va a producir, por lo que estas ecuaciones se pueden resolver simultáneamente para obtener valores de equilibrio. Un par de valores x1 estrellita y x2 estrellita que satisfagan ambas ecuaciones es una solución de equilibrio. Como las empresas son idénticas, la simetría de costos exigirá normalmente que las producciones de equilibrio de cada empresa sean iguales. Gráficamente, como las curvas de reacción nos dicen cuánto producirá cada empresa dado el nivel de producción de su competidora, los niveles de producción de equilibrio se encuentran en el punto de intersección de las curvas de reacción. Este es el único equilibrio posible y se supone que ninguna empresa querrá cambiar su nivel de producción dada la elección de nivel de producción de la otra. Se dice que las cantidades elegidas en el equilibrio de Cournot representan un equilibrio de Nash porque cada empresa percibe correctamente cuál será la producción de la otra. Una vez tomada su decisión, el único precio que puede prevalecer es aquel para el cual la cantidad total demandada sea igual a las cantidades ofrecidas conjuntamente por las dos empresas. Un equilibrio de Nash es un equilibrio no cooperativo. Cada empresa toma las decisiones que le permiten obtener los mayores beneficios posibles, dado lo que hacen sus competidoras, y ninguna tiene incentivos para cambiar de conducta. Ningún otro punto distinto al de la intersección sería estable debido a que las empresas tendrían incentivo para desviarse. La solución de Cournot difiere de la solución de la competencia perfecta y de la solución de monopolio. Se puede demostrar que la producción total de la industria es inferior que la de competencia perfecta y superior que la de monopolio.
El equilibrio de Cournot-Nash se encuentra sobre la bisectriz. Como las empresas son simétricas y tienen la misma estructura de costos y el precio del mercado es único porque los productos son homogéneos, en equilibrio las dos empresas producen exactamente la misma cantidad. Si los costos de las empresas son diferentes, no necesariamente se obtiene una solución simétrica. El nivel de producción competitivo se encontraría en el punto A o A' y solo produciría una empresa, mientras que en el caso del monopolio, el nivel de producción se encontraría en el punto B o B'. También se puede demostrar que el precio de mercado en el duopolio de Cournot será mayor que el precio de competencia perfecta, pero menor que el precio del monopolio. Finalmente, los beneficios que obtienen los duopolistas de Cournot son mayores que en condiciones de competencia perfecta, pero menores que en el caso del monopolio. Una crítica a este modelo es que el supuesto de que cada duopolista actúa como si fuera fija la cantidad de su rival es bastante irreal. En la realidad, el equilibrio se alcanza a través de una secuencia de ajustes instantáneos. Un duopolista fija su cantidad, esto obliga al otro a ajustar la suya, lo que a su vez obliga al primero a reajustar la suya, y así sucesivamente. Ningún nivel de producción de una empresa puede ser fijo, ya que lo van ajustando. Y este modelo no nos dice nada sobre la dinámica del proceso de ajuste. Bertrand desarrolló un modelo en el cual las empresas compiten eligiendo los precios en lugar de la cantidad. Aquí tenemos todas las características del modelo y, como se puede observar, es bastante parecido al de Cournot, pero con un cambio en la variable estratégica. En el modelo de Cournot, las empresas eligen simultáneamente la cantidad, mientras que en el modelo de Bertrand, las empresas eligen simultáneamente el precio. Bertrand supone un duopolio y analiza dos casos: el caso en que producen bienes diferenciados a costos idénticos y el caso en que producen bienes idénticos a costos idénticos. Cada empresa elige el precio que cobrará teniendo en cuenta el precio que cobrará la otra empresa, y los compradores tendrán en cuenta la diferencia entre estos precios. Veamos primero el caso de bienes diferenciados a costos diferentes. Cuando el producto es diferenciado, la participación del mercado no solo depende de los precios, sino también de las diferencias en el diseño, rendimiento y durabilidad del producto. En este caso, es natural que las empresas compitan eligiendo el precio en lugar de la cantidad. Cada empresa se enfrenta a su propia curva de demanda. Aquí se trabajan con curvas de demandas lineales y simétricas, en donde la cantidad que produce cada firma depende negativamente de su propio precio y positivamente del precio que cobra su rival, porque los bienes son sustitutos. De las condiciones de primer orden de la maximización de beneficios de ambas empresas se obtienen las funciones de reacción. Las funciones de reacción de los precios son lineales con pendiente positiva. El equilibrio de Bertrand-Nash se encuentra en el punto de intersección de las curvas de reacción. En ese punto, como cada firma obtiene los mejores resultados posibles, dado el precio que ha fijado la otra, ninguna de ellas tiene incentivo para alterarlo. Los duopolistas eligen los precios simultáneamente y venden los niveles de producción que se obtienen de las funciones de demanda correspondientes. Si el bien es homogéneo y las dos empresas cobran precios distintos, los consumidores comprarán al vendedor cuyo precio sea más bajo, por lo que la empresa que cobre el precio más bajo será la que proveerá a todo el mercado, mientras la que cobre el más alto no venderá nada. Entonces, si los precios son distintos, el equilibrio no puede existir. Ahora, si cobran el mismo precio, a los consumidores les daría lo mismo comprar a una que a otra empresa, por lo que se podría suponer que cada duopolista proveería a la mitad del mercado. El equilibrio de Nash en este caso es el resultado competitivo. Ambas empresas fijarán un precio igual al costo marginal y las dos obtendrán beneficios nulos. Ninguna empresa tiene incentivo para desviarse a alguna otra estrategia
porque si cobraran precios idénticos pero por arriba del costo marginal, cualquiera de las dos podría decidir bajar su precio para capturar todo el mercado y aumentar sus beneficios. Pero esto provocará que la otra empresa reaccione disminuyendo aún más su precio y así sucesivamente, con lo cual ambas obtendrían pérdidas. El modelo de Bertrand para productos homogéneos conduce directamente a la solución de la competencia perfecta. Este resultado es paradójico porque no se necesita un gran número de empresas para obtener el resultado competitivo, ya que un duopolio puede arribar a este resultado y esto contradice la intuición de lo que ocurre en un mercado oligopolístico, porque en esta situación desaparecería el poder de mercado. Edgeworth propuso el caso de un duopolio integrado por firmas que producen bienes idénticos con costos idénticos. Las dos firmas poseen capacidad productiva limitada, es decir, el volumen de la producción está limitado por el tamaño de la planta productiva. Cada firma maximiza sus beneficios y determina su cantidad de producción suponiendo una determinada cantidad de la otra firma y que ésta no la modificará. Este modelo solo considera la reacción de las empresas en el largo plazo. En el largo plazo, los duopolistas cobrarían el mismo precio y se dividirían el mercado en partes iguales. Se puede demostrar que este modelo no presenta una solución única ni estable. Edgeworth supone que los costos medios de los duopolistas son idénticos e iguales a cero. Esto, unido al supuesto de que las cantidades máximas de producción de las empresas están exógenamente determinadas, implica que la maximización de beneficios es equivalente a la maximización de los ingresos. En el momento de decidir las cantidades, las empresas tienen que tener en cuenta las restricciones sobre la producción. Las cantidades que produzcan tienen que ser menores o iguales a X doble barrita. Es decir, cada empresa tiene un límite superior de capacidad de producción, o en otras palabras, tienen capacidad productiva limitada. Considerando que la demanda que enfrenta la industria es lineal con pendiente negativa, de las condiciones de primer orden de la maximización de beneficios de cada empresa, se obtienen las funciones de reacción correspondientes, a las cuales podemos representar gráficamente en el siguiente dibujo. El equilibrio de Cournot-Nash se encuentra sobre la recta de 45 grados. Sobre esta misma recta también se encuentran los límites de las capacidades de producción. Dependiendo del valor del parámetro externo de la restricción sobre la capacidad productiva, existen tres tipos de solución para la fijación de la cantidad. Si la restricción sobre la capacidad productiva se encontrara en este punto o por arriba de este punto, en esta situación, cada empresa tendría la capacidad suficiente para abastecer a la totalidad del mercado a un precio igual al costo marginal nulo. En este caso, la solución de equilibrio de Nash con capacidad restringida es la solución de Bertrand. Los precios que cobraría cada empresa serían iguales cuando los costos marginales de producción son nulos. Debido a ello, las restricciones de capacidad no tendrían ningún efecto sobre la solución porque cada empresa puede ofrecer la totalidad de la demanda a un precio igual al costo marginal de producción. Si la restricción sobre la capacidad productiva se encontrara en este tramo, entre estos dos puntos, dado que las funciones de reacción no se cortan, no habría un par de cantidades que sea la mejor respuesta para ambas empresas, por lo que no existiría un equilibrio de Nash. Por último, si la restricción sobre la capacidad productiva se encontrara en este tramo, incluido este punto, es decir, en o por debajo de los niveles de producción de equilibrio Cournot-Nash, tenemos dos situaciones. Si las restricciones sobre las capacidades productivas de las empresas son menores que los niveles de equilibrio Cournot-Nash, la solución se encontraría en este punto. En cambio, si las restricciones sobre las capacidades productivas fueran iguales a las producciones de equilibrio de Cournot-Nash, la solución se encontraría
en este punto. Bueno, aquí ya tenemos por escrito los tres tipos de solución que hemos analizado. Ahora veamos el modelo de Sweezy. Sweezy desarrolló un modelo muy sencillo que, si bien no explica cómo los oligopolistas fijan los precios, es útil porque describe la rigidez de precios que suele caracterizar a esta estructura de mercado cuando el producto es diferenciado. El modelo de Sweezy se basa en la siguiente justificación. Si una empresa disminuye su precio y por ende aumenta su cantidad, la otra empresa reaccionará también disminuyendo su precio y aumentando su cantidad con el fin de mantener su participación en el mercado. Pero si una empresa aumenta su precio, su rival mantendrá su precio inalterado para no perder su participación en el mercado. Entonces, en los mercados oligopolísticos, las conductas de las empresas se basan en seguir las disminuciones, pero no los aumentos. Sin embargo, aun cuando varían los costos o la demanda, las empresas se muestran reacias a alterar el precio porque podrían transmitir un mensaje erróneo a sus competidoras y desencadenar una guerra de precios que sea mutuamente destructiva. En este contexto, lo que más anhelan las empresas es la estabilidad de los precios. Este análisis constituye la base de la curva de demanda quebrada de Sweezy. Lo veamos gráficamente. Cada empresa se enfrenta a una curva de demanda quebrada al precio vigente P sub 0. A precios superiores a P sub 0, la curva de demanda es muy elástica. La razón de ello es que la empresa cree que si sube su precio por encima de P sub 0, las demás no harán lo mismo, por lo que perderá ventas y una gran parte de la participación del mercado. Por otra parte, si bajan el precio por debajo de P sub 0, otras harán lo mismo, ya que no querrán perder su participación en el mercado, por lo que las ventas solo aumentarán en la medida en que la reducción del precio de mercado eleve la demanda total del mercado. Como la curva de demanda de la empresa es quebrada, su curva de ingreso marginal es discontinua. Un segmento corresponde al tramo más elástico de la curva de demanda y el otro al menos elástico. Como consecuencia de esto, los costos de las empresas pueden variar sin que varíe el precio. Los costos marginales pueden aumentar, pero seguirán siendo iguales al ingreso marginal para el mismo nivel de producción, por lo que el precio permanecerá constante. Este modelo describe la rigidez de precios, pero no la explica. La explicación se encuentra en el dilema del prisionero, que vamos a ver más adelante, y en el deseo de las empresas de evitar una competencia de precios que sea mutuamente destructiva. Stackelberg plantea el caso de un duopolio integrado por una empresa líder y una empresa seguidora. La empresa líder es grande en relación al tamaño de la industria, por lo que es la que fija las condiciones del mercado y la otra empresa se limita a seguirla. La empresa líder determina su mejor nivel de producción teniendo en cuenta que la seguidora tomará sus decisiones de acuerdo a su función de reacción. La función de reacción de la empresa seguidora depende de la producción determinada por la líder. La empresa líder manipula estratégicamente la conducta de su seguidora y obtiene los mejores resultados. En este modelo, los duopolistas no toman sus decisiones al mismo tiempo. La empresa líder, a la que llamaremos empresa 1, decide en primer lugar su producción, mientras que la empresa seguidora, a la que llamaremos empresa 2, elegirá su producción dado el nivel de producción de la empresa 1. La empresa 1 maximiza sus beneficios sujeta a la función de reacción de la empresa 2. La función objetivo del problema es la función de beneficios de la empresa 1, que depende de los niveles de producción de ambos duopolistas. Y la restricción va a estar dada por esta expresión. Para algún nivel de producción X sub 1, la empresa 2 elegirá X sub 2 sobre su curva de reacción, es decir, según su función de mejor respuesta. La seguidora actúa de acuerdo a su función de reacción y ajusta su nivel de producción de manera tal que, dada la cantidad decidida por su rival,
a la que supone un líder, pueda maximizar sus beneficios. En cambio, la líder no actúa de acuerdo a su función de reacción. Da por hecho que su rival actúa como seguidor y maximiza sus beneficios dada la función de reacción de su rival. Entonces, se trata de una maximización restringida de los beneficios y para encontrar las soluciones óptimas tenemos que trabajar con el método de Lagrange. De las condiciones de primer orden se obtienen los niveles de producción de ambas empresas. Se puede demostrar que la solución de Stackelberg para la empresa 1 es mayor que la de Cournot, mientras que para la empresa 2 es mayor la solución de Cournot que la solución de Stackelberg. El caso de bienes homogéneos da lugar a un resultado interesante. La cantidad que produce la empresa líder es igual a lo que produciría un monopolista de 2 fábricas. Los beneficios totales no son máximos, son más bajos que en el equilibrio de Cournot-Nash. Y como el precio que cobran ambos duopolistas es el mismo y la líder produce más cantidad que la seguidora, los beneficios de la líder son mayores que los de la seguidora, lo cual refleja la ventaja de quien mueve primero. El rasgo más característico de los mercados oligopolísticos es la interdependencia de las empresas. Una empresa fija el precio o el nivel de producción basándose en consideraciones estratégicas relacionadas con las conductas de sus competidores. La mayoría de los modelos que hemos desarrollado hasta el momento no tienen en cuenta esto. Capturar los comportamientos estratégicos en algún modelo analítico que sea manejable no es nada sencillo. Un planteamiento consiste en utilizar la teoría de los juegos de von Neumann y Morgenstern. Las interdependencias creadas por los comportamientos individuales exceden el ámbito del mercado y se presentan en cualquier ámbito de la vida económica y social. Estas interdependencias son de muchos tipos y la teoría de los juegos ofrece un instrumento útil que permite mostrar los rasgos de cooperación y conflicto presentes en todos ellos. Un juego es una forma sintética de referirse al conjunto de interrelaciones existentes entre distintos agentes o jugadores, en donde cada agente o jugador tiene distintas opciones o cursos de acción alternativos y cada uno de estos cursos de acción tiene distintos resultados posibles asociados. En un juego, 2 o más agentes saben que sus decisiones son estratégicamente interdependientes. El resultado de las decisiones tomadas por un agente depende de las decisiones del otro o de los otros. Con el fin de calcular las consecuencias de sus acciones, cada jugador debe formular sus expectativas sobre cómo actuará el otro jugador. Este es el aspecto más importante del diseño de la estrategia de cualquier juego: comprender el punto de vista del adversario y deducir cómo responderá ante ciertos actos. Entonces, los elementos clave de la teoría de los juegos son el conjunto de jugadores, que son los agentes o los jugadores que toman decisiones, el conjunto de acciones posibles o la lista de las posibles estrategias de cada jugador, y los resultados de cada combinación de estrategias, que consiste de una especificación de todas las consecuencias o los beneficios que resultan de todas las jugadas o elecciones posibles. Estos son los principales, pero también existen otros aspectos que son relevantes. Uno de ellos es el momento en el cual tienen lugar las decisiones, es decir, si los juegos son simultáneos o secuenciales. Hablamos de juegos simultáneos cuando cada jugador elige su curso de acción antes de conocer cuál es el elegido por los demás. En este caso, las decisiones se adoptan al mismo tiempo según las expectativas que se tengan acerca de cómo se comportarán los otros. Hablamos de juegos secuenciales cuando un jugador elige su curso de acción antes de que los otros decidan efectuar el suyo. Los demás conocen el curso de acción del primero en el momento de tomar su decisión. Es decir, uno decide primero y los otros después. En los juegos simultáneos no existe la posibilidad de influir
en las acciones de los otros, pero en los secuenciales siempre se pueden emprender acciones estratégicas. Otro aspecto relevante es la viabilidad de compromisos vinculantes para elegir ciertas acciones en ciertas circunstancias durante el transcurso del juego. Es decir, si los juegos son cooperativos o no cooperativos. En los juegos cooperativos, los jugadores pueden comunicarse entre sí antes de emprender sus acciones y o formalizar acuerdos vinculantes mutuamente obligatorios para las partes. Es decir, hay un compromiso por adelantado a seguir un curso de acción con el fin de conseguir un resultado que mejore el bienestar de ambas partes. Un ejemplo de un juego cooperativo sería el de dos empresas de una industria que negocian una inversión conjunta para desarrollar una nueva tecnología y firman un contrato vinculante para repartirse los beneficios que genere esa inversión. Por otro lado, un ejemplo de un juego no cooperativo sería el de dos empresas rivales que tienen en cuenta la conducta probable de cada una y planean independientemente una estrategia de precios o de publicidad para conseguir una cuota del mercado. La diferencia fundamental entre los juegos cooperativos y no cooperativos se encuentra en la posibilidad de firmar un contrato. En los juegos cooperativos es posible, pero en los no cooperativos no es posible. En los juegos también es importante tener en cuenta la información que posee cada jugador. Los modelos que hemos considerado hasta ahora son de información perfecta o completa, es decir, los resultados asociados a cada curso de acción son conocidos por la totalidad de los participantes. En breve vamos a ver el dilema del prisionero que presenta un caso con información imperfecta o asimétrica. Una forma de representar los juegos es mediante una matriz que muestra los resultados que corresponden a las decisiones estratégicas posibles de dos jugadores. Su uso principal es ilustrar las ideas del juego teórico en un contexto simple. La solución de un juego es una predicción de cómo jugarán los agentes que toman decisiones. Cuando cada agente persigue su propio interés, los resultados de la lógica individual pueden o no conducir a un equilibrio socialmente deseable. Existe un ejemplo clásico en la teoría de los juegos llamado dilema del prisionero que ilustra el problema al que se enfrentan las empresas oligopolísticas. Dos prisioneros fueron acusados de colaborar para cometer un delito. Se encuentran en celdas separadas y no pueden comunicarse entre sí. A cada uno se les pide que confiese el delito. Si ambos confiesan, cada uno es condenado a 5 años de cárcel. Si no confiesa ninguno de los dos, es difícil comprobar la culpabilidad, por lo que los prisioneros pueden llegar a un acuerdo con el fiscal y conseguir una condena de 1 año. En cambio, si confiesa uno de los prisioneros y el otro no, el que confiese no será condenado a prisión, mientras que el otro será condenado a una pena de 20 años. Esta matriz resume todos los resultados posibles. Estos prisioneros se encuentran frente a un dilema. Si pudieran ponerse de acuerdo para no confesar, los dos serían condenados a solo 1 año de cárcel. Pero no pueden comunicarse y aunque pudieran, ¿podrían realmente confiar el uno en el otro? Si A no confiesa, corre el riesgo de que su cómplice se aproveche de él, ya que independientemente de lo que haga A, B sale ganando si confiesa. Asimismo, el prisionero A siempre sale ganando si confiesa. Por lo tanto, probablemente, ambos prisioneros confesarán y serán condenados a 5 años de cárcel. Las empresas oligopolísticas a menudo se encuentran en un dilema de prisionero. Deben decidir si compiten ferozmente intentando capturar la participación del mercado a expensas de su competidora o si cooperan y compiten más pasivamente, coexistiendo y conformándose con la participación del mercado que tiene cada una y quizás hasta incluso coludiendo implícitamente. Si las empresas compiten pasivamente, obtienen más beneficios que si lo hacen ferozmente. Sin embargo, al igual que los prisioneros,
cada empresa tiene un incentivo para hacer trampa y cobrar un precio más bajo que el de sus competidoras y saben que sus competidoras tienen los mismos incentivos. A pesar de lo deseable que puede ser la cooperación, todas las empresas temen que si compiten pasivamente, sus rivales compitan ferozmente. Si las interrelaciones entre las empresas solo tienen lugar una sola vez durante un único periodo de tiempo, los acuerdos de cártel son inestables, porque cada empresa tiene un incentivo a vulnerar el acuerdo para aumentar sus beneficios. Y esto es así porque la solución colusiva o de cártel no corresponde a un equilibrio de Nash. Veamos esto con un ejemplo. Aquí tenemos la situación de dos empresas que acordaron cobrar un precio igual a 10 pesos y analizan los beneficios de la colaboración y la deserción. Cada una de ellas tiene dos opciones. La primera sería colaborar, lo cual implica mantener el precio acordado. Y la segunda opción sería desertar, es decir, cobrar un precio igual a 9, que es menor al acordado. Si ambas colaboran, obtienen los mismos beneficios. Pero esta solución no sería un equilibrio de Nash. Aquí, cada empresa cobraría el precio colusorio confiando en que la otra hará lo mismo. Si la empresa 2 colabora o coopera respetando el precio acordado, pero la empresa 1 quiere desertar y rompe el acuerdo bajando el precio, la empresa 1 obtendría mayores beneficios y la empresa 2 obtendría beneficios nulos. Un razonamiento similar se puede hacer cuando la empresa 1 es la que coopera y la empresa 2 la que rompe el acuerdo. Si ambas deciden desertar, es decir, hacer trampa y vulnerar el acuerdo, obtienen menores beneficios que si deciden colaborar. Por lo tanto, lo mejor para ambas sería cooperar y cobrar un precio más alto. Sin embargo, las empresas se encuentran en un dilema del prisionero, en el cual ninguna de las dos puede confiar en la otra porque ambas tienen incentivos para decidir no fijar el precio en el nivel colusorio. Si una empresa elige cobrar un precio más bajo, suponiendo que la otra respetará el acuerdo, obtendría mayores beneficios a costa de los beneficios de la otra empresa. Entonces, como los incentivos para hacer trampas y vulnerar el acuerdo son mayores que los implicados en respetarlo, cada empresa decidirá desertar. Esta es una solución no cooperativa porque cada empresa adopta la mejor decisión para ella independientemente de lo que decida su competidora. Algunas estrategias pueden tener éxito si los competidores eligen determinadas opciones, pero fracasan si eligen otras. Otras estrategias pueden tener éxito independientemente de lo que decidan hacer los competidores. Se dice que una estrategia es dominante cuando es la óptima para un jugador independientemente de lo que haga su adversario. Cuando cada agente tiene una estrategia dominante, el equilibrio se alcanza cuando cada uno de ellos elige su estrategia dominante. Las estrategias dominantes son estables, pero en muchos juegos uno o más jugadores carecen de una estrategia dominante. Por lo tanto, necesitamos de un concepto de equilibrio que sea más general. Un equilibrio de Nash es un conjunto de estrategias tal que cada jugador hace lo mejor para sí mismo, dado lo que hacen sus adversarios. Como cada jugador elige la mejor estrategia para sí mismo, dada la estrategia de su adversario, no tiene incentivo para cambiarla, y como no tiene incentivo para cambiarla, se llega a una combinación de estrategias estables. El equilibrio de estrategias dominantes es un caso especial del equilibrio de Nash. En el equilibrio de estrategias dominantes, la empresa 1 obtiene el mejor resultado posible independientemente del que obtenga la empresa 2 y la empresa 2 obtiene el mejor resultado posible independientemente del que obtenga la empresa 1. En el equilibrio de Nash, la empresa 1 obtiene el mejor resultado posible dado el que obtiene la empresa 2 y la empresa 2 obtiene el mejor resultado posible dado el que obtenga la empresa 1. Es decir, las empresas obtienen los mayores beneficios posibles dado lo elegido por su competidora
y no tiene incentivo para cambiar. Existen dos argumentos principales para utilizar el equilibrio de Nash como concepto de solución. El primero está basado en el concepto de comportamiento racional. Un jugador racional es aquel que elige su mejor estrategia. Un jugador racional que cree que su oponente es exactamente tan racional como él, por un proceso de deducción lógica, llega a la conclusión de que su estrategia es la mejor que se puede elegir. La segunda justificación está basada en la experiencia más que en la racionalidad. Con el paso del tiempo, los jugadores aprenden acerca de las características de ciertos tipos de juego y cuáles son los resultados de las diferentes estrategias. El concepto de equilibrio de Nash dará lugar a las mejores predicciones a medida que los jugadores vayan aprendiendo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo la conducta racional de cada jugador conduce a una solución de equilibrio. Se plantea el caso de dos empresas, la empresa 1 y la empresa 2, que venden productos rivales y tienen que decidir si emprenden o no una campaña publicitaria. La decisión que tome cada una afectará a la de la otra y la matriz de beneficios nos muestra los posibles resultados del juego. Si ninguna hace publicidad, la primera empresa obtiene beneficios mayores que la segunda. Lo mismo ocurre si las dos deciden hacer publicidad, aunque los beneficios de ambas son menores. Si la empresa 1 hace publicidad y la 2 no, los beneficios son 750 y 0 respectivamente. En cambio, si la empresa 2 hace publicidad y la 1 no, los beneficios son 300 y 0 respectivamente. ¿Qué estrategia debe elegir cada empresa? Bueno, consideramos a la empresa 1. A la empresa 1 le conviene hacer publicidad porque, independientemente de lo que haga la empresa 2, si hace publicidad, obtiene mayores beneficios. Por lo tanto, hacer publicidad es una estrategia dominante para la empresa 1. Decíamos que no todos los juegos tienen estrategia dominante para cada jugador. Fíjense que la empresa 2 no tiene ninguna estrategia dominante. Su decisión óptima depende de lo que haga la empresa 1. Si la empresa 1 no hace publicidad, lo mejor para la empresa 2 es no hacer publicidad. Pero si la empresa 1 hace publicidad, lo mejor para la empresa 2 es hacer publicidad. Si ambas toman decisiones al mismo tiempo, ¿qué debe hacer la empresa 2? La empresa 2 debe ponerse en el lugar de la empresa 1, considerar cuál es su mejor decisión desde el punto de vista de la empresa 1 y como la estrategia dominante para la empresa 1 es hacer publicidad, independientemente de lo que haga la empresa 2 podría llegar a la conclusión de que la empresa 1 hará publicidad. Y eso significa que la empresa 2 debe hacer publicidad también. Entonces, el equilibrio se alcanza cuando ambas empresas hacen publicidad. En este ejemplo solo hay un equilibrio de Nash. Las dos empresas hacen publicidad. Pero en general un juego no tiene por qué tener un único equilibrio de Nash. A veces no hay ninguno y a veces hay varios. Además de los modelos que hemos visto hasta ahora, existen otros que son más complejos, pero en esta asignatura solo vamos a mencionar algunos. Chamberlain plantea un duopolio en el cual las empresas no deciden simultáneamente y cada una reconoce que después de determinar su precio y cantidad de equilibrio, la otra reaccionará. La firma 1 reconoce que la firma 2 reaccionará a las acciones que ella tomó previamente y la firma 2 también comprende que la firma 1 modificará su comportamiento una vez que haya asumido cierta posición. Ambas firmas comprenden que lo mejor es compartir las ganancias monopolísticas, con lo cual se llega implícitamente a un sistema estable de precios sin ningún tipo de acuerdo o confabulación explícita. Por su parte, Stigler supone la posibilidad de llegar a una confabulación implícita. En su modelo no incluye funciones de reacción de las empresas, sino que acepta la hipótesis de que las empresas prefieren llegar a un acuerdo para maximizar sus beneficios.
Esta confabulación implica ciertos costos de transacción y de vigilancia del acuerdo. Y estos costos son altos porque cada firma reconoce que ninguna puede abstenerse de hacer trampas. Stigler concluye que será más fácil negociar el cártel, ya sea explícito o implícito, y que este será más efectivo si el número de empresas que integra el cártel es reducido, si el producto que ofrecen es homogéneo, ya que mientras más diferenciado sea, más difícil será respetar el acuerdo, si el mercado es estable, ya que si las condiciones son muy inestables, es menos probable que el acuerdo sea exitoso, y si los compradores son pequeños, ya que existe un incentivo a ofrecer rebajas a compradores grandes, con lo cual se violaría el acuerdo. La principal forma de incorporar las cuestiones estratégicas en los modelos consiste en analizar los supuestos que puede hacer una empresa sobre el comportamiento de las demás. En términos matemáticos, se quiere analizar los posibles supuestos que puede hacer la empresa I sobre cómo sus decisiones afectarán a las de la empresa J. En la mayoría de los modelos que hemos desarrollado, las acciones son independientes. Las variaciones en la cantidad del vendedor I no provocan ninguna reacción sobre las cantidades producidas por el vendedor J. Si se relaja este supuesto, la decisión de maximización de beneficios de cada empresa es muy compleja. La empresa no solo se tiene que preocupar de cómo afecta su propia producción al precio de mercado de forma directa, sino que también tiene que tener en cuenta cómo afectarán las variaciones de su propia producción al precio del mercado a través de los efectos sobre las decisiones productivas de las demás empresas. Se puede hacer cualquier tipo de supuesto sobre estas respuestas, por lo que no hay una teoría generalmente aceptada sobre el tipo de equilibrio que puede surgir. Los modelos que parten de diversos supuestos sobre esta derivada se conocen como modelos de las conjeturas sobre las variaciones. Nosotros solamente hemos desarrollado uno, el modelo de Stackelberg, que es el más sencillo. Hay otros más complejos, pero ya son para cursos superiores de microeconomía. Así que nosotros llegamos hasta aquí. Bien, para ir finalizando con este video, veamos cuáles son los efectos del oligopolio en comparación con la competencia perfecta. Con el modelo de Cournot hemos visto que la producción total de la industria oligopolística es inferior y que el precio de mercado es mayor que en competencia perfecta. Con respecto a los plazos, en la mayoría de los modelos de oligopolio, los plazos se distinguen en función de las actuaciones de las empresas, es decir, en función de si existen o no comportamientos estratégicos. El corto plazo se puede abordar suponiendo que las empresas solo interactúan una única vez adoptando sus decisiones simultáneamente. Con ello, no hay posibilidad de conocer la acción elegida por el otro, excluyendo, por lo tanto, la posibilidad de verse influida por las mismas. En otras palabras, en el corto plazo, las empresas interactúan dentro de un juego no cooperativo y simultáneo. El largo plazo está asociado a los juegos secuenciales desarrollados a lo largo de 2 periodos de tiempo. Está abierta la posibilidad de aprovechar las ventajas de mover primero y los comportamientos estratégicos. Una empresa elige un curso de acción antes de que las demás lo hagan y las demás conocen la acción emprendida por la primera empresa en el momento de emprender las suyas. Este sería un ejemplo de un juego no cooperativo secuencial. En el primer periodo, la primera empresa adopta una acción estratégica y en el segundo periodo, las empresas interactúan entre sí tomando decisiones simultáneamente. En algunos mercados oligopolísticos, algunas o todas las empresas pueden obtener beneficios extraordinarios en el largo plazo porque las barreras a la entrada dificultan o impiden la entrada de otras firmas. La existencia de economías de escala, las patentes o el acceso a una tecnología pueden conducir a que no sea rentable para más de unas pocas empresas coexistir en el mercado. Estas barreras son naturales, es decir, son básicas de la estructura del mercado. Por otro lado, la necesidad de gastar dinero en publicidad o en la diferenciación del producto para que se reconozca una marca y poder ganarse una reputación en el mercado
puede disuadir a nuevas empresas de entrar porque estos gastos, que en algunos casos pueden llegar a ser ineficientes, no agregan utilidad a los consumidores, pero sí a los costos de las firmas. Las empresas que ya están en el mercado también pueden tomar medidas estratégicas para excluir a los posibles competidores del mercado. Gestionar una empresa oligopolística es complicado debido a que en las decisiones de precios, de producción, de publicidad y de inversión intervienen importantes consideraciones estratégicas. Cada empresa debe considerar detenidamente la influencia de sus actos en sus rivales, así como sus posibles reacciones. Las decisiones, las reacciones y las reacciones de las reacciones son dinámicas y evolucionan con el tiempo. Cuando una empresa toma decisiones, debe suponer que sus competidoras son tan racionales e inteligentes como ella. Bueno chicos, con esto finalizamos este video. Nos estaría faltando la competencia monopolística para completar el tema 7. Por el momento me despido. Cuídense mucho y hasta pronto.